Rosa, en este horario nosotros brindamos consultas académicas. Si tienes, o sea, no damos clases ni tampoco repasos, pero sí, obviamente, explicación y te ayudamos a aclarar todas las dudas que tengas. Te puedo ayudar, o sea, ¿en qué sentido esto? Porque si te hago una clase, me voy a tomar pues más de una hora, ¿no? O hora y media, 40 minutos, lo cual obviamente evitaría que le pueda responder las preguntas a otras personas. Por ese lado, está prohibido hacer esas cosas en este horario de consulta académica. Pero si pero si tienes dudas puntuales, obviamente, para eso sí es este horario, para las dudas o consultas que tengas. De esa manera sí te puedo ayudar. Si me haces preguntas del tema que requieras, obviamente, para eso estoy. ¿Me entiendes? Está bien, Miss, gracias. Sí, cualquier duda o consulta que tengas, me avisas. De igual manera, Darwin, muy buenas tardes. Si tienen cualquier duda o consulta, me avisan, me pueden escribir al chat o por audio, como ustedes prefieran. Este no hace nada más.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Patricia, Ana, Vania. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Cuéntenme, por noches, favor, si Miss. tienen... ¿Qué tal? Cuéntenme, por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, no veo el chat. Miss, Cuéntenme, por favor. A ver, por aquí, por aquí. Miss, no sé si podría hacer un breve resumen de tejido solo de nervioso y de muscular. Ah, ya, perfecto. Ya. Profesora, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo quería consultarle la pregunta 10 de los ejercicios de clase de esta semana, la semana 4. Ya, entendido. Empecemos por ahí, por favor, porque recordemos que este horario es de consultas académicas. No es el ciclo de repaso, no es el ciclo de reforzamiento, hay un ciclo especial para eso. Y aquí, si bien es cierto, obviamente, si me pides, profesora, ¿cuáles son las características del tejido nervioso? Obviamente les respondo, pero se dan cuenta que es una respuesta que no lleva más de 10 o 15 minutos, que es lo ideal. Porque si yo hago una clase completa, ya no queda tiempo para responder a los demás que tengan consultas, ¿no? Una respuesta no debe llevarme media hora, 25 minutos, porque ya no es una respuesta, eso ya es una clase y está prohibido en este horario. Repito, para repasos o reforzamiento hay otro horario. Ahora sí, aclarado ello, voy a responder la pregunta 10 primero y luego me voy hacia las otras dos preguntas que me han hecho sobre características del tejido nervioso y características del tejido muscular. ¿Está bien? Para no, para no tener ningún problema, para que no nos vaya a generar ningún tipo de conflicto, ¿ya? Por favor, porque de lo contrario, obviamente podrían tranquilamente quejarse, ¿no? De que no se está realizando correctamente el uso del horario de consulta académica y obviamente no queremos eso. Ya. Ahora sí, permítame un ratitito, estoy compartiendo mi pantalla para ver nuestra clase, nuestra separata. Separata número 4, acá está. La separata número 4, nos vamos a la pregunta número 10. A ver, por aquí. Voy a compartir pantalla un instante. Ya está, ya estamos. Ahora sí. Aquí está. Muy bien. Vámonos a la pregunta 10 para luego ir hacia la pregunta de tejido nervioso y tejido muscular. En la pregunta número 10 tenemos, en una investigación sobre alteraciones y anclaje del epitelio al tejido subyacente, se busca inhibir específicamente la adhesión entre células epiteliales con la membrana basal. ¿Qué estructura celular debe ser alterada para lograr este efecto? Ya, aquí viene el punto muy importante y es que en el caso de las células del tejido epitelial vamos a encontrar que las uniones que hay entre células epiteliales se llaman desmosomas. Pero cuando están unidas hacia la lámina basal son los hemidesmosomas. Pero volviendo al punto, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en la A te hablan de complejos de uniones adherentes en desmosomas. En la B te hablan de desmosomas involucrados en la adhesión de célula a célula. Ambos son hablando de desmosomas. En la C te hablan de uniones estrechas que están también entre las células epiteliales comunes. Los hemidesmosomas en la clave D es la única que te habla de este anclaje de células. Si han estado antes en mi horario de consultas académicas, les hago énfasis en eso, porque yo siempre les enseño y siempre me gusta explicarles de que utilizando la información de la pregunta podemos sacar la respuesta. Pero hay casos, como en esta pregunta en particular, que es netamente de concepto. Es una pregunta de verificación de conceptos, ya en donde debes de tener en cuenta cómo son desmosomas, cómo son hemidesmosomas. Ahora, la clave E es un distractor total porque los plasmodesmos no tienen nada que ver aquí porque estamos hablando de la célula vegetal.
En la número 10 es una pregunta netamente de concepto, es una pregunta netamente teórica del área de ciencias, ciencias básicas, ciencias de la salud. Es una pregunta un poquito fuerte de nivel porque es bastante específico, ¿ya? Y por eso en la pregunta 10 la clave correcta es la D, los hemidesmosomas. Ahora, con respecto al fundamento más teórico, tenemos aquí la solución en donde nos indican que los semidesmosomas son las estructuras especializadas que fijan el epitelio a la membrana basal mediante las proteínas llamadas integrinas. Son un tipo de proteínas. Y te mencionan también que, a diferencia de los desmosomas que unen a las células entre sí, el hemidesmosoma conecta la base de la célula con el sustrato extracelular. ¿Sí? ¿Han visto? A ver, un ratitito. No sé si tenemos por aquí tejido epitelial como para poder verlo. Aquí está el tejido epitelial, miren, pero no se ve la membrana basal. O sea, la membrana basal estaría literalmente en la base de las células. Sí, esa es la lámina basal. Estaría en la base y ayuda a la nutrición del tejido epitelial, porque el tejido epitelial no es vascularizado, ¿no? Tiene esa peculiaridad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Respondí las preguntas? ¿Respondí esta primera pregunta? Profesora, entonces, en conclusión, tanto los hemidesmosomas como desmosomas son resultados de uniones. Claro, efectivamente. Existen las uniones gap, uniones tipo hendidura. Existen lo que mostramos hace un instante. ¿Cómo se llaman las otras? Uniones Pero solo estrechas. serían en el caso del tejido epitelial Ah, o ya. también En el caso del tejido epitelial encontramos uniones estrechas, desmosomas y hemidesmosomas. Sí, esos tres tipos de uniones encontramos, son principalmente desmosomas y hemidesmosomas. Esos dos sí o sí los vamos a encontrar en el tejido epitelial. Ahora sí, mejor. Sí, listo, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora, vamos, me preguntaron sobre ya, características del tejido nervioso, ¿no? Y características del tejido conectivo en general o de algún tejido en específico. O de los 4 Eh, especializados, o qué parte del tejido conectivo. no, me refería al tejido nervioso y muscular. Disculpe, es que eso no llegamos a tocar en clase. Ah, ya, ok, ok. Ya, tejido muscular y tejido nervioso, no hay problema. ¿Y por qué no lo tocaron en clase? ¿No alcanzó el tiempo? No alcanzó el tiempo, solo hicimos teoría y ya ni siquiera hicimos las preguntas. Ya, pero no, para las preguntas, ustedes a través de consulta académica pueden pedir las claves y les damos las claves con solución todavía. O sea, por ese lado, no hay problema si no te dan las claves en clase. Bueno, entre comillas, ¿no? No importa, porque hay que tener el tiempo de entrar a estas sesiones. ¿Ya? Pero Sí, que no esté el tema completo sí es preocupante. Eso sí, ya. Pero acá te voy a explicar las características, ¿ya? Sobre el tejido muscular. El tejido muscular, como puedes ver, se clasifica en dos grupos. El tejido muscular liso, ¿ya? El liso y el tejido muscular estriado. Ahora, del tejido muscular estriado hay dos tipos, el cardíaco y el esquelético. Vamos primero con el liso, porque bueno, según yo, a mi forma de ver las cosas, el tejido muscular liso es el más fácil, es el más simple, porque la célula tiene forma fusiforme. Mira, acá arriba están las células. No sé si las puedes ver, que son bien alargadas y sus extremos terminan en puntitas. Por eso se llama fusiforme, ¿sí? Tiene un solo núcleo central, por eso se llama mononuclear central. Como función tiene la contracción involuntaria, la contracción lenta e involuntaria. ¿Dónde encontramos este músculo liso?
Prácticamente en casi todas las zonas involuntarias de nuestro cuerpo, excepto corazón. ¿Ya? Porque el músculo liso se encuentra, por ejemplo, en todo nuestro cuerpo a nivel de vellosidades, de las vellosidades corporales. Por eso cuando tenemos mucho frío o sucede algo, nosotros decimos, ay, se nos erizaron los pelitos del cuerpo, ¿no? Se nos erizó todo el pelito del cuerpo. Cuando se erectan los pelos corporales, los vellitos que tenemos en bracitos, en las piernas, ese movimiento es involuntario. Nosotros no lo podemos hacer. Tú no le dices a tu cerebro que se me erizan los vellos y todos los vellos se erizan. No, el cerebro no lo controla. Eso es de manera involuntaria. ¿Sí? Hay un músculo que jala al pelito y permite esa erección del pelo. Ahora, no solamente está ahí, se encuentra en todas nuestras vísceras casi, en todas las vísceras huecas, sobre todo aquellas que tienen proceso de contracción, como por ejemplo lo encontramos en el intestino, a lo largo de todo el tubo digestivo, lo encontramos a lo largo de las venas y arterias también, ¿sí? En venas y arterias también va a estar presente el músculo liso, ¿ya? ¿Qué más? Involuntario, se retuerce, se contrae cuando quiere, genera por eso muchas veces cólicos, genera fuertes contracciones, ¿no? Cuando tenemos algún problema intestinal, ¿no? Cuando decimos comúnmente que se nos aflojó el estómago, ahí también el intestino se contrae desmedidamente generando cólicos. ¿Dónde más tenemos músculo liso? Muy importante. En el útero también, contracciones involuntarias, obviamente. ¿Dónde más? Ya, y por ahí si es que encontramos alguna otra pregunta y seguramente vamos a ver, ¿ya? El músculo liso, recuerda, aquí vemos, puedes ver como varias fibras que se ven alargadas, ¿no? En plomo, en esta imagen. Voy a poner otra, voy a poner otra imagen, ¿ya? Un ratito, porque está bien particular, bien particular. A ver, vamos a ver por acá. A ver, por aquí vamos a ver músculo liso. Para mostrarles, solamente quiero mostrarles una imagen a color, ya en donde se vea este músculo liso. A ver, bueno, por ejemplo, acá vemos la pared arterial. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, teóricamente el músculo liso se vería así como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Fibras alargadas, ¿lo ves? Bien alargaditas y al centro el núcleo, ¿no? Ese ovaladito, ¿sí? Ese es el núcleo. Las células se ven así en un corte histológico real, se ven de esta manera. Eso ustedes todavía no lo ven de esa manera, ¿no? Pero se ve más o menos así, ¿ves? Como si fuesen fibras alargadas. Totalmente distinto al músculo estriado. El músculo estriado, como su nombre lo dice, presenta estrías. ¿Ves que tiene como rayitas? Mira, ¿ves que tiene esas rayitas? Aquí las fibras son grandes, son más grandes, tienen varios núcleos usualmente, tanto el músculo estriado, ¿sí? Y ahora, hay diferencias, obviamente. Vamos a encontrar diferencias entre el músculo estriado cardíaco y esquelético. En el caso del cardíaco, también son fibras, pero estas van a formar redes. El músculo cardíaco empieza a bifurcarse, o sea, una fibra se divide en dos y puede tener uno o dos núcleos centrales. La fibra muscular cardíaca, la fibra muscular estriada de tipo cardíaca, ¿no? Nombre completo, tiene una contracción involuntaria y es bien rápido, por eso es que el corazón late.
Tu corazón no late porque le digas, porque tu cerebro diga, tienes que latir. Tu corazón late porque late, ¿no? Y si se detiene, también se detiene, no porque tu cerebro le diga, oye, detente. El, el, el corazón puede detener su latido por algún problema, por algún otro problema, ¿no? O un tema de un paro cardíaco. Sí, y lo encontramos en casi su totalidad en el corazón. Ya cuando ingresan a la universidad van a haber excepciones, ¿ya? Pero ahorita lo importante es que lo vamos a encontrar a nivel del corazón. Y el músculo estriado esquelético se parece mucho. Tiene estrías, solamente que aquí los núcleos ya no son centrales, sino son periféricos. Por eso te dice aquí multinuclear periférico, ¿sí? Alrededor. Y obviamente el músculo esquelético es voluntario, hace nuestra voluntad, ¿no? Nuestros movimientos son de acuerdo a lo que a cómo nosotros queremos movernos. Sí, y lo encontramos casi en su totalidad sobre los huesos. Sí, el músculo estriado de tipo esquelético está encima de nuestros huesos para el movimiento. Hay una pequeña excepción que es el músculo de la lengua, que son varios en realidad. Los músculos de la lengua también son estriados, son igualitos al esquelético, pero no están sobre ningún hueso. ¿Sí o no? Si lo razonamos, los músculos de la lengua no se conectan a los huesos. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, Miss. Ya. Este de acá, por ejemplo, sería el músculo esquelético porque tiene los núcleos periféricos. ¿Sí? Este de acá también sería músculo esquelético porque tiene los núcleos periféricos, o sea, hacia los bordes. En cambio, mira este. Mira esta fibra, mira estas fibras musculares. Te das cuenta que las fibras están bifurcadas, ¿no? O sea, una se divide en dos. ¿Te das cuenta las formas que tiene? ¿Sí? ¿Lo ves? Y tiene uno o Sí dos se ve. núcleos centrales. ¿Sí? Sí se ve, ¿verdad? Ya, esa es la diferencia. Ahora, vamos con el músculo, el tejido, perdón, tejido nervioso, ¿verdad? A ver, vamos con el tejido nervioso. A ver, un ratito, por favor, que está abriendo aquí. Ay, está abriendo el PDF. En el caso del tejido nervioso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, creo que dejé de compartir pantalla. Sí, porque estaba esto feo. Ya. Ya, a ver, otra vez. Vamos a compartir. En el caso del tejido nervioso, ya. El tejido nervioso tiene, primero vamos a ver sus características, ¿no? El punto número 4, tejido nervioso. Es altamente especializado, tiene propiedades de irritabilidad y conductibilidad, y los dos tipos principales son tipo neuronas y tipo neuroglias. Ayudan con la transmisión de impulsos nerviosos y conducir las respuestas. Y lo encontramos en el sistema nervioso. ¿Y dónde está el sistema nervioso? Literalmente en todo el cuerpo. A nivel del encéfalo, a nivel de la médula, que es el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen del sistema nervioso central. Nosotros vamos a llevar, me parece, en semana 9, semana 10, creo, sistema nervioso. Ahí lo vamos a ver con mayor detalle. Ahorita no nos estresemos con eso porque no nos van a preguntar sobre eso. Nos van a preguntar sobre la histología del tejido nervioso, en donde resaltan principalmente la presencia de las neuronas, ¿sí? Y las neuroglias, que la médula, que la sustancia blanca, la sustancia gris, que la interneurona, que la sinapsis, que el reflejo, el arco reflejo, eso es sistema nervioso, no histología, ¿sí? Tengan cuidado y vamos por partes.
En el libro también tienen el tema de sistema nervioso. Pero vamos a verlo por aquí. Mira, con respecto a las neuronas. La primera neurona que estamos viendo aquí arriba está grande. Es una neurona convencional, una neurona típica, en donde tiene el soma o cuerpo, las dendritas, el axón con vaina semialina y tenemos el axón terminal. Pero ahora, cuando vemos el axón rodeado por las capas de mielina, formado por células de Schwann, yo les hago la pregunta, ¿esta neurona de aquí corresponde a una neurona del sistema nervioso central o periférico? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? ¿No Les es hago periférico? recordar. Es periférico. ¿Por qué? En el periférico estaban las neuronas y las neuralgias, me parece. No. En el periférico, la capa de mielina o la vaina de mielina es formada por la célula de Schwann. En cambio, en la neurona del sistema nervioso central, la vaina de mielina es formada por el oligodendrocito. ¿Me entiendes? Es distinto. ¿Y el oligodendrocito dónde está? Acá está. Míralo, míralo. Ahí está justito. El oligodendrocito es una célula que tiene bracitos que se expanden para formar las vainas de mielina a lo largo del axón de las neuronas del sistema nervioso central. Oligodendrocito, sistema nervioso central. ¿Ya? Células de Schwann, periférico. Ahora, los oligodendrocitos no son las únicas células, partes de la neuroglia, sino también están las células ependimarias que tapizan todo el epéndimo, el conducto que pasa por el centro de la médula. A ver, ¿alguna vez han escuchado o han visto en la televisión, ¿no? Que dicen hay que sacarle el líquido de la médula? O de repente alguna vez en un hospital han escuchado alguna situación similar. Hay que sacarle el líquido de la médula. Dicen, oye, ¿qué líquido le van a sacar de la médula? Líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo pueden sacar líquido cefalorraquídeo de la médula? Es que por en medio de la médula hay un conducto que se llama epéndimo, ¿ya? Y el epéndimo, literal, es un conducto que va desde el encéfalo, casi desde la porción cerebral, hasta, hasta terminar la médula, ¿sí? Y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Usualmente se extrae un poquito de ese líquido cuando se quieren hacer pruebas cefálicas, pruebas de alguna infección viral o bacteriana no detectada en sangre u orina. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque ese epéndimo, ese conducto que está a lo largo del centro de la médula espinal, está tapizado por células ependimarias. ¿Sí? Está tapizado por células ependimarias, no se olviden. Las células de Schwann, que las acabamos de conocer, ¿verdad? Son las primas de los oligodendrocitos. Las microglias, que tienen una función muy interesante porque ellas van a evitar infecciones. Microglias contra microbios, apréndetelo así, utiliza memotecnias, ayúdate. Los astrocitos que ayudan al soporte, es un soporte mecánico, astro suena al espacio, astrocito, astro, espacio, ¿ok? El astrocito ayuda a que la célula mantenga su espacio, le brinda soporte mecánico, ¿ok? Contra el movimiento. Los oligodendrocitos ya los vimos, acá están los astrocitos, ¿no? Y la microglia contra microbios. Y aquí en esta imagen de aquí abajito vemos microglias, astrocitos y oligodendrocitos en plena acción ahí con las neuronas. ¿Sí? ¿Se entendió sobre tejido nervioso y tejido muscular? ¿Sí, Ana? Sí, ¿Me comentas por fin? ¿Quedó sí, claro sí, ahora muchas sí? gracias. Ya, ok, genial, con mucho gusto. Por favor, todavía tenemos tiempo, así que cualquier otra duda o consulta que tengan me indican para poder ayudarlos. O si es que hay alguna duda con alguna pregunta de la separata, de igual manera, por favor.
Profesora, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. muy buenas noches. ¿Me puede explicar lo que son los leucoplastos de la parénquima de reserva? Eso está en la pregunta 7. A ver, vámonos a la pregunta número 7, porque espérate, leucoplastos de la... Eso es nuevo, Es que espérate, a así ver. dice. Leucoplastos en... Leucoplasto. Ah, ya sé, me estoy confundiendo con leucocito. Yo decía, no, ¿qué cosa es eso? Ya, ahora sí. Leucoplasto, claro, es un plastidio para el almidón. Ya, a ver, vamos a verlo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Acá está, ahora sí. En la pregunta número 7 nos dicen, la papa es un tallo subterráneo, donde se acumula una gran cantidad de almidón usado para elaboración del chuño andino. ¿En qué conclusión es correcta respecto al tejido que almacena esta sustancia? Ya. Te dice, el parénquima de reserva contiene leucoplastos cargados de almidón. El colénquima ya. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber yo aquí? Una pequeña base teórica. Los parénquimas o tejidos fundamentales son el parénquima clorofiliano, parénquima de reserva, el acuífero y el aerífero. El clorofiliano sabemos que es para fotosíntesis. Lo encontramos en tallos, hojas. Si es un alga, pues está en toda la planta, ¿verdad? El parénquima de reserva lo vamos a encontrar en frutos, tallos, hojas, en verduras, dependiendo, ¿ya? Dependiendo de qué planta estamos hablando. En el parénquima de reserva vamos a encontrar gran cantidad de plastidios. Dentro de estos pueden ser los amiloplastos, también conocidos como leucoplastos, que almacenan almidón. Leuco porque es blanco. Así como existen los leucocitos, con los que me estaba confundiendo cuando me has mencionado, leucocitos son células blancas o glóbulos blancos, ¿no? Leucoplasto es el plastidio blanco. ¿Qué significa plastidio? Organela. Así como existen los cromoplastos para el color, ¿no? Que son parte del parénquima clorofiliano. El parénquima de reserva puede estar formado por, repito, amiloplastos o leucoplastos. Puede estar formado por proteinoplastos. Puede estar formado por, ¿cómo se llama? Elaioplastos, que son para aceites, lípidos. El parénquima acuífero obviamente almacena agua para las plantas del desierto y el parénquima aerífero obviamente almacena aire para que las plantas acuáticas puedan flotar. Listo, entonces teniendo eso claro, volvemos a nuestra pregunta número 7. Y sabemos que la B no es el colénquima. El colénquima es un tejido de soporte que brinda flexibilidad. El cambium secundario forma el tejido de almacenamiento, no porque el almacenamiento es el parénquima. La fotosíntesis se realiza en los tubérculos para producción de almidón. En los tubérculos sí se almacena almidón, pero no se realiza fotosíntesis. Si los tubérculos están bajo tierra, obviamente la fotosíntesis ocurre en todas las estructuras verdes. Esta premisa, ¿no? La clave D también es incorrecta. Y la E te dice, los leucoplastos del xilema sintetizan carbohidratos complejos. Y ya, eso está mal, porque no existen leucoplastos en el sistema, en el xilema, ¿ya? Los leucoplastos en el xilema no hay, no hay. ¿Entendido? Tengan eso en cuenta. Leucoplastos del xilema no son correctos. El xilema no está formado por células vivas ni siquiera. Recuerden, por eso se llaman las tráqueas del xilema. Tráqueas y traqueidas del xilema. Y como a través del xilema circula agua, lo que encontramos es agua circulando a través de como una especie de cañerías que vendría a ser el xilema. Los leucoplastos no están ahí. Los leucoplastos se encuentran en el
parénquima, no en el parénquima de reserva. Por ese motivo, en la pregunta 7, la clave es la letra A. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, Miss, entonces leucoplasto es lo mismo que decir hemiloplastos, ¿verdad? Amiloplasto. Ajá, amiloplasto de almidón. ¿Sí? Ok, Miss, sí, gracias. Ya, genial, genial, muy bien. Jair, si tienes alguna duda o alguna consulta, por favor, nos las haces saber para poder ayudarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Sí, María, has levantado tu manito, creo. Hola. Uy, ¿qué pasó? Buenas noches, profesora. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Profesora, ¿qué es desmosomas y desmosomas? Ah, justo habíamos resuelto esa pregunta, es la número 10, ¿verdad? Sí, Me profesora. parece, ya. En esa pregunta, en la número 10, tenemos
conocer, esa es una pregunta, justo les comentaba, netamente es una pregunta netamente de conocimiento, ¿sí? Porque tenemos que saber por concepto, ¿ya? De que los desmosomas es la unión entre las células y los hemidesmosomas, la unión de las células hacia hacia la lámina basal. Mira, ¿qué es lo que tengo que saber yo en la pregunta número 10? Porque te hablan del tejido epitelial. Por teoría tengo que saber que entre las células epiteliales encontramos desmosomas y que uniendo la célula epitelial a la lámina basal o la membrana basal está el hemidesmosoma. ¿Y qué cosa es la membrana basal o la lámina basal? ¿Has visto que el tejido epitelial son un montón de células muy juntas una a la otra y que todas van a estar descansando sobre una base? Esa base es la membrana basal. Esa es la lámina basal. Esa es la zona en donde las células de la base se adhieren a un sustrato y están unidas por hemidesmosomas. Por eso en la pregunta 10 la clave correcta es la letra D. Son los hemidesmosomas que anclan las células epiteliales al sustrato. ¿Sí? ¿Está bien o te gustaría ver una imagen de esto? Sí, profesora. Discúlpame, no te entendí. ¿Cómo me dijiste? Sí quisiera ver la imagen. Ah, ya, perfecto. Ok, ahorita te muestro un ratitito. Ya, ya está. Acá tengo la imagen. Bueno, cuando nosotros ponemos en internet nomás, ¿no? Desmosomas y hemidesmosomas te va a salir esto. Mira, el desmosoma, en esta imagen, por ejemplo, lo vemos aquí. El desmosoma es el rosado y el hemidesmosoma es el azul. ¿Sí? Entre las células epiteliales encontramos eso. El desmosoma entre células y el hemidesmosoma hacia la lámina. Acá se ve mejor, mira. Sí, esta es la que mejor se ve. Lo que está señalándose como número 4 son los desmosomas. Unión entre células. Y el hemidesmosoma es el número 5 que está en azul. Hemidesmosoma porque no es célula-célula, es célula con la lámina basal, con la membrana basal. ¿Te das cuenta? Ahora sí, mejor. Sí, profesora. Gracias. Ya, genial, genial, muy bien. De nada, con mucho gusto. Cualquier otra duda, consulta que tengan, por favor, por ahí, Ana, Anaí, me avisan para poder ayudarlas. Profesora, ¿qué es la osteocalcina? ¿En qué pregunta está, porfis? No, no es una pregunta, es un dato que lo apunté ahí, no me acuerdo. Ah, ya, ya. ¿La osteocalcina así como tal? Sí, O ya. La osteocalcina lo vamos a encontrar como un mensajero. Es una proteína realmente, pero es un mensajero que producen los osteoblastos, que es para la reconstrucción del hueso. Recuerda que el hueso constantemente se renueva.
Entonces, esa renovación ósea se da gracias a los estímulos de estímulos hormonales en nuestro cuerpo, pero la regeneración del hueso es totalmente constante. La osteocalcina es una proteína, una pequeña hormona que se sintetiza en los osteoblastos para para la regeneración del hueso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Profesora, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, dime. disculpe, ¿me puede decir la relación entre el látex, la resina y el caucho? ¿Entre qué? Discúlpame, ¿podrías repetir? Entre el látex, la resina y el caucho. Bueno, la pregunta 9. Ah, ya te entendí. Entre látex, caucho, ya. A ver, vamos con la pregunta número 9. ¿Me indicas, verdad? Sí, Miss. Ya, dame un instante, porfis. Ya, a ver, aquí está. Ahora sí. Vamos con la pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos dice, en plantas como la higuera, la siringa, se producen secreciones lechosas ricas en agua, gomas y otras sustancias alcaloides. En otras plantas como el pino o caucho se emplean estas sustancias como para fabricar diversos productos, resinas, cauchos, ya. ¿Qué tipo de estructura secretora produce esta sustancia? Ya. En este caso, como es látex y similares, ya, resinas, látex viene de tubos laticíferos. Así, es una pregunta de concepto directa. No,
Ahí no hay más, pero lo que sí debemos de saber es, por ejemplo, que las cavidades lisígenas usualmente producen aceites, aromas, como las células oleíferas ya no son cavidades, son células en otro tipo de plantas que van a producir también tipo óleos. Los pelos secretores multicelulares son como, por ejemplo, los pelos que presenta ¿cómo ortiga, esa planta que cuando te toca te empieza a picar, te sale roncha, tiene pelos secretores. Ya, y los nectarios, que obviamente son los que conocemos comúnmente, que producen néctar. ¿Sí? Los tubos laticíferos son los que producen látex y sus similares. No sé si en la... No sé si... un ratito, a ver, esta no es la separata. Esa es la pregunta. A ver. No sé si en la separata tenemos la imagen de los tubos laticíferos. A ver, vamos a ver. Porque son como conductos, literalmente son tubos. Son como unas tráqueas que van por toda la planta y por eso, no sé si alguna vez has visto en algún video, incluso en los videos de TikTok ahora aparece, lo he visto en un video de TikTok que me quedé mirando porque la primera vez que lo vi esto, lo vi en Quillabamba, en el parque de Quillabamba, el parque así, como que llegas al parque de Quillabamba en la selva de Cusco y, mira, un árbol de caucho, qué chévere. Y estaba ahí con el tronco cortado. Algunos quizás lo conocen, lo han visto, ¿no? A ver, quiero que vean o algún video corto, no sé si es que hay, ay Dios mío, los videos gigantescos, enormes. Ya. A ver, ¿para qué les voy a mostrar esta imagen? Para que nos hagamos una idea. Ahí. Acá está. Mira. El caucho se obtiene de esta manera. Viene de un árbol bastante grande en donde se le va cortando, se corta esto que tú ves acá, ese corte que se ve ahí grueso, en realidad son varios cortes delgaditos que se le han hecho. Tú haces un solo corte delgadito y es suficiente. Por ahí va a brindarte más de 1 litro de caucho. Y se va cortando día con día o semana con semana y se va cortando poquito a poquito. Ese líquido blanco lechoso que estás viendo ahí, con el aire, se empieza a solidificar y sale como si fuese una plastelina saliendo de un molde. Igualito, igualito sale. Bien bonito y bien resistente. Por eso esto es caucho, ¿no? O tipo látex que se va a utilizar para producción de diferentes materiales y herramientas. Ahora, ¿cuáles son los tubos laticíferos? A ver, no sé si se puede ver por acá. ¿Alguna imagen? Bueno, acá puedo, ya, acá está, mire. Bueno, no sé si lo puedo diferenciar bien aquí, pero esos tubitos que te están señalando aquí esta vez, tubos laticíferos, te está señalando esos que son literalmente tubos por donde circula esta sustancia. ¿Y de dónde sale esta sustancia? El árbol lo produce de manera natural. No es nada de otro mundo para el árbol. Para el árbol su naturaleza es producir eso. Sí, lo produce porque le ayuda a protegerse de ataques de insectos. O sea, el árbol lo produce por un interés propio y los humanos lo aprovechamos para poder obtener algún beneficio, ¿no? Que en este caso sería el látex. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí mejor? Sí, muchas gracias. Ya, ok, con gusto. Si tienen alguna otra duda o consulta, por favor, me lo hacen saber.
Miss, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame tu duda, por favor. hola Miss, disculpe, ¿podría por favor explicar un poquito de tejido nervioso? Es que a mi profesor no le había dado tiempo de explicarlo. Ya, sí, justo hace un instante una de tus compañeras, creo, también entró y me pidió lo mismo. Pero como les expliqué también, no puedo hacer clase teórica, pero puedo transformar tu petición en una pregunta, porque yo aquí debo de hacer preguntas, porque para repasos, ¿no? O reforzamiento, ustedes tienen un ciclo de repaso, me parece, o un ciclo de repaso o reforzamiento, no sé bien cómo se llama, pero tienen un ciclo específico de eso. O sea, yo aquí tengo que responder consultas. Así que voy a tomar tu consulta sobre las características del sistema nervioso, ¿ok? Voy a mostrarte por aquí, a ver un ratito. No, 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 no. Tus compañeros habíamos visto justo hace un instante acá está, de la C. Acá está, ya. Vamos a ver esto. Un instante. Está cargando. Y ya, ahora sí. Vamos a ver por acá tejido epitelial, tejido muscular. Acá está, tejido nervioso. Ahora sí. A ver, respecto a lo que me acabas de consultar sobre las características del tejido nervioso, es lo siguiente. El tejido nervioso está conformado por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias, ¿ya? El tejido nervioso se caracteriza porque es altamente especializado, tiene propiedades de irritabilidad y conductibilidad. Y los dos tipos de células, como te mencionaba, que son las más resaltantes, son las neuronas y neuroglias. Siendo las neuronas las principales y las neuroglias que están para atender a la neurona, ¿ya? Su función es transmitir impulsos nerviosos, conducir respuestas y lo encontramos localizado en el sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso está prácticamente en todo nuestro cuerpo. Ahora, la neurona es la principal, la más importante. Vemos que tiene soma, axón y axón terminal. El soma o cuerpo de la neurona es donde se localiza el núcleo. También va a tener dendritas, que son para la comunicación y la conexión con otras células. Por aquí tiene el axón, que tiene vainas de mielina o capas de mielina, y en este caso las capas de mielina o vainas de mielina están formadas por las llamadas células de Schwann. Si vemos que aquí hay células de Schwann, yo podría preguntarte, ¿esta Periférico. neurona a quién pertenece? Exacto. Se encuentra en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Porque en el sistema nervioso central tenemos Oligodendrocitos. oligodendrocitos, que son los que van a formar las vainas de mielina. Las células ependimarias también son parte, pero ya de las neuroglias. En las neuroglias tenemos una diversidad no tan abundante realmente de neuronas que van a realizar diferentes procesos del cuidado de la célula, de la neurona como tal. En este caso en particular vemos que las células ependimarias reciben ese nombre porque están tapizando el epéndimo. Si recuerdas lo que es el epéndimo es el conducto que va por toda la médula. ¿Sí? A lo largo de toda la médula se conecta, se comunica con el encéfalo, ¿sí? Y por donde circula líquido cefalorraquídeo. No sé si alguna vez has escuchado o has visto cuando a un paciente le tienen que sacar líquido de la médula, dicen, ¿no? En la televisión, en alguna serie, en alguna película también mencionan eso. Y cuando te sacan líquido de la médula, la persona se pone en posición fetal, ¿no? Y lo sacan de la columna.
introducen una aguja bastante grande, ¿no? Y dicen, a ver, vamos a sacar el líquido de la médula, líquido cefalorraquídeo. Y ya, pero ese líquido es el mismo que circula por el cerebro. Es un líquido muy importante, muy especial, y solo se saca en algunos casos cuando la sangre y la orina no te dicen qué problema puede estar teniendo el paciente, ¿sí? No es que siempre se saque. Las células ependimarias se encuentran justamente ahí, tapizando el epéndimo, tapizando ese conducto, ¿sí? Las células de Schwann también son células de las microglias, pertenece a este grupo, encargadas de formar la vaina de mielina en las neuronas, ¿sí? Tenemos a la microglia como tal, que la microglia se encarga de la protección de las neuronas frente a microorganismos, microglia contra microorganismos, apréndelo por ahí. Y el astrocito, astro que viene del espacio, el astrocito se encarga de poder, em, el astrocito se encarga de cuidar el espacio, de brindarle soporte en el espacio de la neurona. ¿Sí? El astrocito brinda soporte. No te olvides. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Estamos bien? En la Ya, parte mira, inferior, en la parte inferior aquí tienes también el ejemplo, ¿no? De microglia, astrocito, ligodendrocito, cómo se relacionan con las neuronas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Queda alguna duda, alguna consulta? sí, está bien. Gracias, Miss. Ya, recuerda que todo lo correspondiente al sistema nervioso lo vamos a ver en la semana de sistema nervioso. Sistema nervioso lo vemos en semana 10, si es que mal no recuerdo, y ahí vamos a ver sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, vamos a ver arco reflejo, vamos a ver médula, materia gris, materia blanca, ahí ya vemos todo eso. Ahorita, por el momento, solamente estamos viendo tejido nervioso, ¿no? No es, no es a nivel de sistema, sino es a nivel de tejido. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ya, genial. Si tienes alguna otra duda o consulta, por favor me avisas, me lo haces saber para poder ayudarte.
Profesora, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Miss, ¿me puede ayudar en la pregunta 15? Sí, sí, claro. A ver, vamos un ratito. ¿Dónde está? Acá está. Acá está la pregunta 15. Vamos a ver antes que se nos acabe el tiempo. Por aquí, acá está. Vamos a la pregunta número 15. Ay. En la pregunta número 15 nos habla sobre el retículo endoplasmático liso, que tiene funciones síntesis de lípidos, ¿no? O sea, producción de lípidos, almacenamiento de calcio y la detoxificación de la célula. ¿Cuál de las siguientes células te indica especializadas presenta un retículo liso especialmente desarrollado? ¿Qué es lo que tengo que saber? En base a los tres conceptos que me dan aquí en la premisa, de producción de lípidos, almacenamiento de calcio y detoxificación, al toque tengo que ir en las premisas y buscar alguna de esas funciones. Obviamente descarto la B, el eritrocito, porque no tiene nada que ver con esto. Es más, casi no tiene organelas. Descarto fibroblasto, porque fibroblasto te habla de la síntesis de colágeno y el colágeno es una proteína, no es un lípido. Entonces, chao a la C. Chao a la D de dedo, porque no tiene nada que ver aquí la neurona con la transmisión eléctrica. Sí tendría que ver el impulso nervioso o la sinapsis nerviosa con el paso de neurotransmisores de calcio, pero no te está hablando de eso, te está hablando de la transmisión eléctrica, ¿ya? Y la E te habla de las células de Langerhans del páncreas, que también producen hormonas, producen insulina. ¿Por qué la clave es la A? Porque el miocito, especializado para la contracción muscular, ahí sí estamos hablando del uso de calcio. ¿Qué tengo que saber yo para dar con esta clave? Que en la contracción muscular participa el, el calcio. Eso es lo que tengo que saber. ¿Sí? ¿Se entendió bien ahora? Sí, Miss, gracias. Ok, ok, de nada, con mucho gusto.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Alguien levantó la manito, me parece? Sí, Miss, ¿me podría explicar la 14? Disculpe. Sí, claro que sí. A ver, déjame ver un ratito. Tiqui, 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 tiqui. Ya, vamos con la pregunta número 14. Ay, ay, acá está. Ya. En la pregunta 14 nos dicen, tras sufrir un esguince, un paciente recibe medicamentos que estimulan la producción de fibras colágenas, sustancia fundamental en el tejido conectivo que rodea la articulación. ¿Cuál es la célula clave en este proceso de síntesis y reparación? Eh, bueno, recordemos que el tejido conectivo, su célula por excelencia es el fibroblasto. Por ahí nos podemos basar, pero si te das cuenta, las claves solitas se autofaulean porque condroblasto, condrocito, condro es el cartílago. No tiene nada que ver. El cartílago es otro tejido, nada que ver con tendones. Los tendones, y eso sí hay que saberlo por teoría, están formados por tejido conectivo denso regular. Así que chau a la A, chau a la C, chau a la D. Y el miofibroblasto es un tipo de célula de mio, significa músculo. Entonces, como que tampoco, ¿no? Y te dice que está involucrado en la contracción tisular. Nada que ver, no tiene nada que ver con tejido conectivo. Por descarte, sin saber mucho, sale la letra B. Pero ahora, vamos a la explicación científica. Vamos a la explicación con fundamento teórico. El fibroblasto es la célula por excelencia del tejido conectivo que se encarga de la producción de fibras colágenas, así como también repara las fibras colágenas que se puedan romper. ¿Sí? Por eso el fibroblasto es la célula principal, recuerda, responsable de la síntesis de las fibras colágenas y también de la elastina, que forman parte de la matriz extracelular en los tejidos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Miss. Solo una pregunta así general. Como aún tengo problemas con la parte de la teoría, digo, ¿me podría recomendar qué materiales que estoy buscando de la misma, del boletín y no encuentro, por ejemplo, esos datos? Ah, ya, el libro. La Pre San Marcos tiene un libro teórico. Sí, la Pre San Sí, Marcos tiene un yo libro tengo, teórico. creo, el del tercera edición, me parece, pero no, tampoco no encuentro esos datos. Mm, el último tienes, el que tiene la imagen de ADN, porque esa es la última versión del libro. Ahí hay nuevos datos. Me parece que sí, la verdad es que como yo saqué prácticamente una copia y la edición es de 2019, no sé si sea ese, Creo que sí. Pero sí está, sí te hablan del fibroblasto. Léelo en tejido epitelial y ahí vas a ver. Ahí está ahí tienes la parte esta del fibroblasto. Ahí te lo mencionan. A ver, voy a fijarme bien porque sí, también, bueno, traté de buscar otros datos que también no encontraba acá, por eso. Pero voy a leerlo bien entonces. Ya, ok, sí, pero lo que sucede es que no recomendamos otro libro porque tiene demasiados datos. Entonces, no te va a servir de ayuda, porque si tiene demasiado, vas a encontrar conocimiento nuevo. Obviamente lo vas a entender, pero vas a almacenar conocimiento que no está dentro de los 18 temas que te vienen en el examen San Marcos. Eso es lo que intentamos evitar. Por eso es que no solemos recomendar otras bibliografías por este tema puntual. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda en alguna otra pregunta? Porque ya vamos a cerrar esta sesión.
No sé si me podría dar ejemplos de más, digamos, de lo que contienen los epitelios simple, cúbico, plano. Ah, ya. El epitelio simple es el epitelio que está formado por una sola capa de células, ¿verdad? A diferencia esta es la imagen. A diferencia del epitelio, a diferencia del epitelio estratificado, que tiene varias capas, o pseudoestratificado, que tiene falsas capas, ¿no? Es distinto. Cada uno de los epitelios, de estos epitelios en particular, es distinto. Simple, una sola capa. Estratificado, varias capas. Pseudoestratificado, que tiene falsas capas. El epitelio simple, de una sola capa, lo encontramos, por ejemplo, en zonas donde necesitamos una gran cantidad de fluidez, intercambio gaseoso. Lo encontramos en alveolo pulmonar, lo encontramos en riñones, en los nefrones, porque filtran la sangre para separarlo de la orina. Entonces, son procesos que requieren una gran filtración, un gran dinamismo. Y si hubiera varias capas de células, obviamente el oxígeno no entra, el CO2 no sale, la sangre no podría filtrarse, no se formaría la orina. Por eso es que tienen que ser de una sola capa, ¿ya? Ahora, el epitelio simple de una sola capa, plano, está en alveolos, está en capilares para el intercambio gaseoso en los tejidos, en los órganos del cuerpo. En el caso de los riñones, también es el tejido epitelial simple, pero de tipo cúbico, ¿sí? De tipo cúbico, en cubitos, no es plano. Cilíndrico ciliado lo vamos a encontrar tapizando parte de nuestras vías respiratorias. Lo encontramos en trompas de falopio para el avance del óvulo. Em, son los principales tejidos en donde los principales órganos o zonas en nuestro cuerpo en donde vamos a encontrar el tejido epitelial simple. El estratificado lo vemos usualmente en la piel, que tiene varias capas, ¿no? Estratificado, queratinizado en las palmas de las manos y los pies, y el no queratinizado en el resto del cuerpo. ¿Respondí tu duda? Ah, hay un epitelio también muy importante que viene para el área de ciencias principalmente, que es el epitelio urinífero, también llamado polimorfo. Es el epitelio que está tapizando el interior de la vejiga. Tú sabes que la vejiga es como una especie de bolsa, ¿verdad? Sí, es como una bolsa que se llena de orina y obviamente va, ¿cómo decirlo? Crece en volumen, ¿no? Y se estira. Y ese es el epitelio polimorfo. Se llama polimorfo porque parece estratificado, o sea, que como si tuviera varias capas, pero cuando se estira, se queda solamente de 2 o 3 capas. Tiene esa capacidad, tiene bastante resistencia, se estira bastante. ¿Listo? No sé si se me escapa alguno por ahí que pueda ayudarte. El hipófisis y el hipotálamo, ¿de dónde eran? Disculpe. ¿El cual me indicas? Hipófisis y el hipotálamo. Ah, ya, son glándulas endocrinas que se localizan a nivel encefálico. Lo que sucede es que el tejido epitelial, hay un tejido epitelial especializado, así como hay tejido conectivo de relleno, propiamente dicho, el tejido conectivo que forma tendones, que forma parte de la médula y demás. También hay tejido conectivo especializado, ¿sí o no? La sangre, tejido adiposo,
tejido óseo y tejido cartilaginoso. Son tipos especializados de tejido conectivo. Así también tenemos un tipo de tejido epitelial especializado, que son el tejido epitelial glandular. Y las glándulas que hacen, producen sustancias y pueden ser exocrinas o endocrinas, tal como lo tienes ahí en la pregunta, me parece. Obviamente, exocrino es todo lo que va fuera de tu cuerpo: lacrimales, sudoríparas, glándulas mamarias, glándulas sebáceas, todo lo que va hacia afuera de tu cuerpo. Eso es exocrino. Y endocrino, lo que va hacia tu sangre. Y ahí están las glándulas endocrinas. Entre ellas el hipotálamo, la hipófisis, parte del páncreas, el timo, glándulas suprarrenales, ¿no? Esos son ya glándulas endocrinas. Eso es tejido epitelial glandular. Es un tejido epitelial especializado. ¿Listo? Listo, mis gracias. Ok, gracias. Y tu pregunta, Yair, sobre el cambium, se entiende como... Hay dos tipos de cambium. El cambium vascular, que abarca el xilema y el floema, que es un tipo de tejido, ¿no? En conjunto se llama el cambium. Son tejidos de transporte. Y puede estar también, ese es el cambium de transporte, puede estar también el cambium suberoso, que va a encargarse del ensanchamiento, del engrosamiento del tronco del árbol. Con el tiempo, los árboles se engrosan gracias justamente a este proceso de crecimiento. ¿Listo? Muchas gracias, jóvenes, entonces, por todas sus preguntas, por sus consultas. Gracias por su atención. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente. Gracias a ti, Yair. Muy buenas tardes. Muchas Hasta gracias, luego. Miss. Cuídese. Cuídense. Buenas noches. Cuídense.